Buenas noches, doctor Abel Germán Gutiérrez Rubín de Celis. ¿Me escucha? ¿Se encuentra con nosotros? Buenas noches, doctor Abel Germán Gutiérrez Rubín de Celis. Buenas noches, doctor Daniel. ¿Cómo está, querido doctor? Buenas noches, qué gusto Qué, saludarle, qué qué gusto verlo gusto nuevamente. saludarle, doctor Daniel. Igualmente, aquí desde la ciudad de Oruro con bastante frío. Qué bueno, por acá desde la ciudad de Santa Cruz todavía está haciendo bastante calor. Hemos visto humedad mucho y me parece que estábamos con lloviznas también, así es que vamos bien, vamos bien. Está agradable el clima por acá, qué gusto saludarle. Sí, me Hoy día en la imagino. noche tenemos un evento especial, estamos aprovechando mientras el resto de las personas están uniéndose a través de esta plataforma. Los estamos invitando para que todos puedan participar. Ya están las redes sociales también. Realmente todos estamos activos a través de ello. Las personas que gusten también están invitadas a poder participar de esta noche y poder levantar la mano virtual que les permite la plataforma. A las personas que igual conocen recientemente la plataforma, bienvenidos. Y a las personas que pues nos han estado haciendo el seguimiento a través de todos los grupos de estudio, también bienvenidos. Tengo buen audio, veo que hay buen video. Voy a convocar a nuestro invitado especial que se encuentra con nosotros, el doctor Luis Adolfo Guillén Sánchez. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿me escucha? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Marcos Daniel, doctor Germán. Les voy a pedir inexcusablemente me puedan otorgar 5 minutos. En este momento está la prensa en mi oficina. Por favor, para que podamos comenzar, si tendrían esta amabilidad. Comprendo. Con todo gusto, doctor. Que disponga su tiempo. Nosotros vamos a hacer aquí una introducción hasta que esperemos su participación. Usted ingresa directamente a la plataforma sin anuncio, ¿ya? Y nosotros vamos a estar haciendo un avance con el doctor Gutiérrez Rubín de Celis. Entonces, estamos atentos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo cordial a ambos profesionales, doctor Gutiérrez, Doctor Luis. estimado doctor. Entonces yo concluyo esta parte y ya ingresaría con ustedes, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, doctor. Estamos atentos entonces. Bien, es así. Este es el equipo que esta noche estamos conformando con la finalidad de poder llevar adelante un tema muy interesante. Hace un momento ya estábamos observando en la pantalla, pero ahora voy a aprovechar para hacer nuestra introducción, toda vez de que estamos en vivo y en directo y estamos compartiendo ya este espacio de llamado Ratio Iuris. Bienvenidos, bienvenidas todos a este. 22 de agosto, viernes 22 de agosto. El gusto es bastante amplio y qué mejor encontrarnos en estos espacios para poder entender, desarrollar, recordar y, bueno, escuchar a todos y cada uno de ustedes, grupos de estudios que están en todo el país, porque estamos conectados desde los 9 departamentos e incluso hay muchas personas que están conectadas también desde otros países, sean colegas abogados o también público en general. ¿Cómo están? Un abrazo grande. Yo soy Marcos Daniel Soruco, su anfitrión de esta noche dentro de este espacio Ratio Iuris. Vamos a seguir conectándonos todos todavía a través de la plataforma de Zoom, pero también mediante las redes sociales en Facebook,
y esos tweets que tenemos nosotros también en TikTok, y tenemos otras redes sociales que también estamos transmitiendo en vivo y en diferido a partir de el internet, que hoy las comunicaciones nos permiten hacer eso y mucho más. Permítame saludar esta noche también como panelista invitado al doctor Abel Gutiérrez Rubín de Celis. Querido doctor, nuevamente lo saludo ya formalmente, oficialmente en este espacio. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches, doctor Daniel, a toda la ciudadanía, a todos los que siguen estos eventos académicos y en esta particular noche, un evento en el cual entraremos un análisis, como usted dijo, sobre la independencia judicial. Muy contento de volverme a reunir con todos ustedes y bueno, a la espera también de doctor Luis Guillén. Gracias. Bien, es importante que nosotros podamos participar. Entonces, más que una ponencia en este espacio, lo que nosotros queremos hacer es un diálogo con todos y cada uno de ustedes, a partir de nuestro entendimiento, a partir también de nuestra experiencia que tenemos, cómo hemos podido llegar a percibir. Es que este es un tema, de repente, debe de continuar siendo académico para todos nosotros y el conjunto de la población entender la independencia judicial, pero también llega a tener ese tópico, si se quiere, político, y eso es algo que estamos viendo, esa confusión. Pero esa situación en este momento, que si bien es cierto, nos está de repente poniendo entre la espada y la pared, debemos de tener las cosas frías, más que todos los profesionales, ¿no? Comprendiendo que la independencia judicial es fundamental para la protección de los derechos políticos, jurídicos de la ciudadanía, y el debido proceso, más que todo, como una parte fundamental de la separación de poderes al momento de juzgar. Entonces yo considero también que sería un elemento más del debido proceso, ¿no? Entonces, el principio de independencia judicial autoriza y obliga a todos los jueces a garantizar el procedimiento judicial se desarrolle conforme al derecho, así también como a los hechos, ¿no? Estos que sean imperativos al orden jurídico, sin algún tipo de injerencia. En el fondo, nosotros comprendemos de esta manera a la independencia judicial. ¿Y dónde la vemos? ¿En qué momento la encontramos? Considero yo que en el diario vivir, ¿no? Es decir, en algún momento lo he escuchado hasta como un riesgo procesal cuando estamos en materia penal, ¿no? E indicar de que esta persona podría obstaculizar el proceso de investigaciones, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, de ese modo es que llegan en algunos momentos también a encontrarse ese panorama. Pero, ¿cuál es la experiencia suya, querido doctor? Indíquenos, por favor, doctor Rubín de Celis. Claro, doctor Daniel. Este tema, la verdad que es un tema muy especial a fines de poder tratar y hacer quizás un pantallazo de lo que ha ocurrido en la justicia en todos estos 20 años de gobierno del MAS. Debemos entender que a partir del año 2009, cuando se ha promulgado la Constitución Política del Estado, eso también por, bueno, una decisión del MAS, etcétera, por todo lo que se gestionó a fines de poder promulgar una nueva Constitución Política del Estado, debemos entender que había una visión quizás muy positiva respecto a la promulgación de la Constitución Política del Estado, porque debemos entender que esta Constitución actual es relativamente contemporánea, rescatando todas las características de un derecho constitucional, o más bien de un Estado constitucional de derecho, en el cual, con las características especiales de nuestro país respecto a los pueblos indígenas y demás, se formuló en el año 2009, febrero de 2009. Pero lamentablemente, como dicen tratadistas internacionales, cuando se da más poder al gobierno, lamentablemente se puede tropezar con estas arbitrariedades que hemos podido atravesar todos estos años. No había un límite de poder para el gobierno, entrando
¿qué puedo decir? Quebrantar la independencia de los cuatro poderes del Estado, o los tres restantes, y fundamentalmente en el poder judicial. Ya lo dijo Saúl Eugenio Zaffaroni en sus múltiples exposiciones, de que el sistema penal es selectivo, lamentablemente. El sistema penal es un brazo operador de un gobierno, peor cuando es absoluto, como en el que casi lo tuvo, o más bien lo tuvo el gobierno del MAS, deteniendo preventivamente a opositores, también disponiendo la detención preventiva, o a todo régimen cuanto se podía identificar a sus planes del gobierno. En ese sentido, lamentablemente, es una característica de los países quizás arbitrarios y que tengan un poder absoluto, el caso como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que nosotros hemos podido ver cuánto el sufrimiento de la gente que no tiene esa libertad, por lo menos, de realizar sus opiniones con el derecho fundamental a la libre opinión. Puede ser identificado como estuvieran atentando un tema sedicioso hacia el gobierno. Eso ha querido implantar lamentablemente más en este país. Nosotros, cuando realizamos la primera, quizás el referéndum, cuando se determinó que si la repostulación del señor Evo Morales estaba aceptada por nuestro país, ganó el no con un 51%, en el cual incluso a tono de broma nuestro vicepresidente señaló que era un parte técnico, que no tendría la eficacia suficiente como para poder determinar de que el señor Evo Morales no se postulara para poder ostentar el poder, que lamentablemente estaba desenfrenado toda esa actitud y las arbitrariedades que él mismo cometía. Esa fue la primera desota, yo entiendo, del señor Evo Morales, jefe representante del MAS, pero en las elecciones del 2019 ya fue la gota que se basó el vaso, podemos entender, cuando se vio quizás ese descarado fraude electoral que legítimamente yo entiendo lo ganó el señor Carlos Mesa en las elecciones. Empero, con estas interferencias a la Corte Electoral de nuestro país, determinó de que había ganado el señor Evo Morales, o más bien el partido del MAS. Entonces, la ciudadanía, y damos gracias a toda la gente que se unió y se levantó contra esta arbitrariedad del gobierno, porque no nos quedamos callados como Venezuela, no nos quedamos callados como Cuba en su momento, en el cual sometidos a un gobierno absoluto, en este momento están sometidos, están quizás sometidos a un gobierno, en un régimen autoritario. El boliviano fundamentalmente salió también en todas las calles, más bien en todas las ciudades, en todos los distritos, en Santa Cruz, en Oruro, en Cochabamba, hubo movilizaciones en el cual hicieron entrever al gobierno de que nosotros los bolivianos no estamos sometidos a un gobierno autoritario como en esos países. Fui parte, yo lo señalo orgullosamente, que yo fui parte de ese movimiento el 2019, cuando aquí en Oruro nosotros fuimos a despejar a las calles, bueno, a la carretera de Caracollo, Vila Vila, cuando las autoridades del MAS desplazaban gente de todos los alrededores, y su gente que estaba quizás como funcionarios públicos, para poder bloquear las calles y no poder arribar a la ciudad de La Paz. Nosotros, con un grupo de amigos, la ciudadanía se levantó, fuimos a desbloquear esas calles, nos enfrentamos con otra gente, lamentablemente, entre piedradas, entre ondas que los manifestantes tenían. Tengo la anécdota de que han roto mi parabrisas al tratar de llevar gente, bueno, al llevar gente, al recorrer esos lugares, pero valió la pena. Nosotros nos pudimos oponer a esa arbitrariedad del gobierno, y desde todo punto de vista eso ha sido una característica de los ciudadanos, fundamentalmente de los orureños, que a mí me tocó acompañarlos en esa fecha, en octubre de 2019. No obstante que después ya hubo un gobierno de transición, que también tuvo algunas cosas o actitudes muy curiosas, que la justicia se encargó de repente de juzgarlas, pero no con una justicia imparcial, con un criterio imparcial, sino más bien contaminada y con una presión del gobierno que detenía preventivamente absolutamente a todos. La independencia judicial
con estas nuevas elecciones, avisoramos que podría cambiar si es que no tuviéramos un gobierno autoritario como el que acabamos de salir. El doctor Luis Guillén es la clara presencia y fiel testigo de las arbitrariedades del gobierno ante los perseguidos políticos que al presente existen. Tengo entendido que la Corte, o bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, hoy promulgó, o más bien culminó a un informe a los tribunales superiores de justicia para que puedan determinar la detención preventiva de los presos políticos. Estamos bien, ese criterio es factible, ese criterio es aplaudible para un tribunal que pretende ser al presente imparcial, que es lo que pedimos nosotros todos los bolivianos. Pretende ser imparcial a fines de que la detención preventiva no sea pues una pena anticipada. Lamentablemente conocemos en Bolivia que la prisión preventiva es una pena anticipada y por supuesto vulnera la presunción de inocencia. Si nos remitimos al control de convencionalidad estableciendo el 410 constitucional, determina pues de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe ser aplicable de carácter ex oficio a partir del caso trabajadores cesados, fundamentalmente del caso trabajadores cesados versus Perú. En Perú la justicia en este tipo de casos jamás va a poder resolver de una manera imparcial. Ese es mi criterio respecto a todo lo que hemos vivido en estos años, en estos 20 años de presión que ha existido al Poder Judicial. Pues reitero, avisoramos con estas nuevas elecciones, avisoramos con un nuevo criterio, con una independencia judicial que llamamos todos, ya sea para poder juzgar y poder someter a un juez simplemente a la Constitución, ni a ninguna presión gubernamental o de algún poder estatal. Mi criterio, un pantallazo rápido, porque tenemos la suerte de que el doctor Guillén ya se ha conectado. Es cierto. Muchas gracias. Vamos a tener un pequeño contexto al respecto sobre este instructivo y en sus pantallas en este momento tendremos aquel instructivo del cual se hace referencia, ¿no? En el que señala el Tribunal Supremo de Justicia en su calidad de máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, numerales 2, 3, 4 y 12 del marco de atribuciones legales conferidas en el artículo 44 de la ley del órgano judicial, siendo una facultad privativa de esta presidencia el velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los tribunales departamentales y juzgados públicos del Estado plurinacional en atribución enmarcada por la Constitución Política del Estado, artículo 180 y otros ya mencionados, se encuentra el de celeridad, el debido proceso, entre otros. Asimismo, desde la perspectiva convencional y el bloque de constitucionalidad, particularmente sobre los sistemas universal e interamericano y de derechos humanos. O Pacto San José de Costa Rica, fundado en las facultades legales, las garantías constitucionales y convencionales, el suscrito presidente del Tribunal Supremo de Justicia dispone a todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia del Estado boliviano de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales y convencionales y legales que les invisten en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos en la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran contra los ciudadanos. Primero, Yanine Áñez Chávez. Segundo, Luis Fernando Camacho Vaca. Y tercero, Marco Antonio Pumari. Instructivo que se firma en el despacho presidencial a efectos de materializarse dentro de las 24 horas. Es justamente este el instructivo del cual se ha hecho mención y para nosotros es importante ahora, con este antecedente, cederle la palabra a nuestro invitado especial de la noche, el doctor Luis Adolfo Guillén. ¿Qué opinión le merece este actuado que hoy tenemos a través del instructivo, que es la manifestación del Tribunal Supremo de Justicia? Su micrófono, doctor Luis Adolfo Guillén. ¿Cómo están? Ahora sí, muy buenas noches, muchas gracias por la paciencia. A ver, voy a comenzar no directamente a hablar del instructivo, no pude rescatar algunas de las situaciones que estaba haciendo referencia el doctor Gutiérrez, ¿no? Y ha sido bastante completo, bastante amplio en referencia al cumplimiento del bloque de constitucionalidad, en referencia a lo que es
esto que hemos ido viviendo como país. Entonces, primero en un primer marco, ¿no? O sea, evidentemente, yo pienso que también es necesario partir de una idea inicial, ¿no? Esta idea inicial que se da en la Revolución Francesa, en la cual es la separación de poderes, ¿no? No puede existir independencia judicial si tenemos una intromisión de otros poderes, de otros órganos del Estado en el órgano judicial. Entonces, evidentemente, ahí la independencia judicial, este actuar libre, este actuar autónomo de los jueces va a cobrar una relevancia y se va a convertir en un pilar fundamental de lo que es el Estado de Derecho. Hay que entender que sin jueces autónomos, sin jueces independientes, la justicia se convierte en justamente esto que logré escuchar por parte del doctor Gutiérrez cuando ingresé, en un instrumento de intereses político, en un instrumento de persecución y obviamente ahí tenemos una pérdida de la función de garantizar los derechos fundamentales que tiene la justicia, ¿no? Y esto es lo que ha venido sucediendo, ¿no? O sea, desde la asunción, lamentablemente, del movimiento al socialismo, existen ya diversos autores, diversos informes internacionales, Human Rights Watch, hace 2 días ha salido el nuevo informe de la Secretaría de Estado que se los voy a pasar, distinguidos colegas de Estados Unidos, hablando de la situación de derechos humanos en Bolivia, vale decir, la independencia judicial afectada, la vulneración de los derechos. Y también debemos de recordar que en este último tiempo hemos tenido la visita del doctor García Sayán, ¿no? El encargado de Naciones Unidas de velar por la independencia judicial. Y García Sayán y Naciones Unidas no manda a un emisario a todos los países, sino manda a un emisario en un país en el que francamente pues se ha venido vulnerando y se ha venido atropellando. Tal cual lo decía el doctor Gutiérrez, al día de hoy tenemos nuevas autoridades con un nuevo reto, ¿no? Y el doctor Ceruco ha expuesto el instructivo 018 que ha sido emitido el día de hoy por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y este reto de estas autoridades judiciales es evidentemente liberar al órgano judicial en una primera instancia de aquella intromisión política. Intromisión política durante los años del movimiento socialismo, va a decir un partido político que tiene la hegemonía y que ingresa en sus decisiones hasta la justicia, pero también intromisión de otro órgano. Por eso partíamos de la separación de poderes, en este caso del órgano ejecutivo. La justicia no debe de seguir siendo vista como aquel instrumento que se encuentra a servicio de aquel gobernante de turno, sea el movimiento al socialismo, sea el día de mañana nuestro nuevo presidente Jorge Tuto Quiroga, o sea nuestro nuevo presidente Rodrigo Paz. La justicia tiene que rescatar y tiene que actuar de forma independiente. Este instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia es de vital importancia, porque nos da una clara señal por parte del Tribunal Supremo de Justicia ante tantos pronunciamientos internacionales de que existe un uso abusivo de detención preventiva. Y eso es lo que está instruyendo de forma adecuada. Van a haber tal vez colegas que se encuentren aquí y que sean abogados constitucionalistas que nos digan de que esto es una intromisión del poder dentro del poder, vale decir, la máxima autoridad de, el órgano judicial dando una directriz a un juez ordinario, ¿no? Y nos digan que eso estaría afectando. Pero al día de hoy el problema es mucho más grave. Es decir, el órgano judicial ha sido penetrado por otro órgano y ha sido penetrado por un aparato político. De esta situación debemos de comenzar primero reparando esta situación para poder recuperar la autonomía judicial. Yo no tuve mucho tiempo de preparar realmente esta invitación. Quería prepararles algunos antecedentes
y me di un momento esta tarde para intentar revisar, pero lamentablemente no logré encontrar justamente el antecedente del primer juez detenido, ¿no? ¿Y por qué traigo esto a colisión? Porque es importante en escenarios como este empezar a discutir qué momento se rompió la independencia del juez. ¿Es solamente un factor político? ¿Es solamente un factor de sumisión al órgano ejecutivo? ¿Cómo la rompieron? ¿Cómo hizo el movimiento al socialismo para romper esta independencia del órgano ejecutivo? Debemos de recordar que se redujo el presupuesto del órgano judicial. Debemos recordar que nos eliminaron los timbres. ¿Por qué? Porque la justicia era gratuita. Y yo no vayan a decir que el doctor Guillén está en contra de que la justicia sea gratuita, pero evidentemente esto fue una afectación presupuestaria para el órgano judicial, ¿no? Una pérdida de recursos. Y el antecedente que quería y que no logré encontrarlo, que tal vez alguno de los colegas me pueda ayudar, la primera detención de un juez. Es importante marcar. Yo recuerdo en algún momento cuando se detuvo primeramente a un juez utilizando corrupción, porque esto ha sido la bandera, esta ha sido la bandera para romper la independencia también judicial, esta palabra de corrupción que todos detestamos y que naturalmente todos vamos a decir que estamos en contra de la corrupción. Pero ¿quién tendría que haberlo investigado en su momento? ¿El Consejo de la Magistratura o el Consejo de la Judicatura, como se denominaba antes? No el Ministerio Público. Entonces se rompió la independencia del judicial, se atemorizó a jueces y por eso hemos llegado a lo que hemos llegado después de 15, 20 años de un Estado que ha respondido pues a un régimen mucho más autoritario. He estado buscando los antecedentes y evidentemente hemos tenido ya en muchas oportunidades la intromisión de otros poderes judiciales, es decir, de otros poderes del Estado. Sin embargo, acá hay algo que me llama mucho la atención y justamente estoy revisando yo de las reacciones que tiene la gente en los medios, como por ejemplo las redes sociales. Dice, ¿por qué sale un instructivo únicamente para 3 personas? Es decir, hay muchas personas quienes están actualmente detenidas en todos los centros penitenciarios del país, ¿no? Que hay que hacer un control de plazos de manera urgente. Sabemos que hay hacinamiento en las cárceles, pero ¿por qué tenemos un instructivo solo para 3 personas cuando el resto de la gente está viviendo hoy una tormenta y no es posible encontrar la justicia cuando ven que adelante de ellos está pasando este tipo de instructivos y ellos dicen, ¿y dónde estamos nosotros? Eso es lo que más sorprende. ¿Qué opinión le merece, doctor? Efectivamente, pero también debemos de recordar cuáles son los límites que hemos cruzado en esta intromisión de justicia. Eh, Primero, partimos de cuál es el problema. Es un abuso de una medida establecida dentro del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es esta medida? Obviamente la medida cautelar de detención preventiva, ¿no? Que se vuelve una regla y no es una excepción. Pero cobra pues relevancia en casos paradigmáticos, en casos emblemáticos, donde en el caso, por ejemplo, de nuestra defendida, la ex mandataria de Estado, ella ha sido pues secuestrada y utilizada como trofeo. Ella ha sido utilizada de una forma tal de que toda la ciudadanía tenga un temor de realizar o que toda la ciudadanía se cuestione y diga, en todo caso, que si esto le ha sucedido a una ex presidenta, evidentemente al ciudadano común le pueden suceder situaciones de mucho mayor calibre y en todo caso peores. Entonces, yo estimo que el Tribunal Supremo de Justicia también está respondiendo a presiones internacionales, como lo decíamos desde un inicio, con la Organización de Naciones Unidas, el Parlamento de la Unión Europea, Human Rights Watch, ¿no? Que evidentemente han cuestionado, y esto es muy bueno, esto va a ser muy saludable para la justicia en Bolivia,
porque gracias a estos atropellos, pues también va a cobrar luz que utilizamos inadecuadamente este mecanismo, ¿no? Que utilizamos inadecuadamente la detención preventiva y de esta forma, pues tengan por seguro de que esto va a extenderse hacia toda la ciudadanía. Más allá de la ciudadanía común, pienso también que es importante recordar a la ciudadanía que no solamente estamos hablando de tres perseguidos políticos, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 392 personas, 392 juicios políticos que se siguen en este país. Y también estamos hablando de personas que han salido del país por estos procesos por los cuales no podemos tener estadísticas. Entonces, es un alto número y ante este alto número, pues lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia es emitir un instructivo específico, en este caso, para la ex mandataria, para el gobernador Luis Fernando Camacho y para el ex dirigente cívico Marco Antonio Humala. Doctor Abel Germán Gutiérrez Robit de albañil en Celis, la ciudad de esta Potosí, cuando dijo situación Bolivia, que dijo no. hoy el país puede comprender también, es decir, siendo abogados y para las personas que no lo son y que están haciendo el seguimiento, ¿cómo lo pueden interpretar en ese sentido? Ya viendo el tema, las repercusiones sociales. Decía antes, bueno, continuando la intervención del doctor Guillén, no olvidemos en esas arbitrariedades de la detención preventiva, se detuvo preventivamente un albañil en la ciudad de Potosí cuando dijo Bolivia, dijo no, cuando exclamó al presidente de la Comisión Política y del Estado. Ahí también se puede establecer de que una vez más de que el gobierno usó la detención preventiva para poder callar a los opositores. Y no simplemente a los opositores de quizás de alta jerarquía, por así decirlo, sino quizás a un humilde albañil como ocurrió en la ciudad de Potosí, sin contemplar siquiera de que, como usted lo dijo, el hacinamiento en las cárceles de nuestro país es una de las más altas. Estamos hablando de un 80% de detenidos preventivos y un 20% de sentencias condenatorias ejecutoriadas en la cual están cumpliendo quizás la pena dispuesta. Nada de eso ha servido para el gobierno para poder aplicar de forma indiscriminada la detención preventiva ante los jueces, o más bien presionando a los jueces para que dispongan esta medida cautelar. No obstante eso, también podemos referir de que incluso nuestro Código de Procedimiento Penal, en el artículo 231 bis, señala pues el inciso 10 como la última medida de extrema ratio, es decir, la última restricción de libertad que debe ser aplicable ante la ineficacia de las demás medidas restrictivas de la libertad, como estamos hablando, el arraigo, quizás una presentación periódica, pero lamentablemente por esta presión, el juez también, yo también me solidarizo con los jueces, ¿por qué? Porque si bien ellos quieren disponer o quieren ser imparciales en sus resoluciones respecto a una medida cautelar o una sentencia, incluso al momento de determinar el futuro de un justiciable, los mismos no tienen las garantías como para poder resolver de manera imparcial. Me consta en varios distritos del país con los cuales he tenido alguna amistad con algún juez, ellos determinan, por lo menos, doy como un ejemplo, en un caso de 1008, dispone una sentencia absolutoria y al día siguiente tiene una denuncia de prevaricato. En el mejor de los casos no es aprendido por el artículo 226, empero sí se inicia una investigación y muchas de ellas llegan hasta juicio oral. Si se dan cuenta, con esa presión, el juez, ¿usted cree que va a poder disponer una absolutoria o una condenatoria? Él dice, yo me ahorro de problemas, dispongo la condenatoria y que en apelación los revisen y muchas veces ratifican. Pero hasta esos puntos hemos llegado de la falta de independencia de los jueces, porque en un caso de 348, no obstante que al presente ya quizás se ha bajado las alarmas en el sentido de que ya no tanto se dispone de la detención preventiva en los temas de 348, sino más bien se aplican medidas alternativas a la prisión. Empero, cuando estaba en su auge la disposición de la detención preventiva relativa a delitos de violencia, a ver si se animaba un juez a disponer la libertad.
¿Cuántas veces hemos visto al ministro de Gobierno presentando a jueces o quizás alguna autoridad fiscal que ha dispuesto una medida cautelar menos rigurosa que una detención preventiva como grandes delincuentes en pantalla? La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo prohíbe. Debemos someternos a la presunción de inocencia. Incluso si hacemos un corto análisis del delito de prevaricato, esta debe ser radicalmente flagrante, radicalmente dispuesta una medida que no está contemplada con la ley adjetiva o sustantiva. Incluso tenemos el tema de la subsidiariedad respecto a una apelación, donde una sala penal correspondiente podría determinar la resolución, que evidentemente ha habido una parcialización total, incluso quebrantando la ley. Lamentablemente, eso es lo que ha sucedido en todo este tiempo. Y con esta resolución emanada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Saucedo, por lo menos hay un atisbo en pretender establecer de que ya no existe quizás un sometimiento del gobierno al órgano de justicia, al por lo menos pedir estos informes. Por algo se empieza, no lo vamos a criticar y tampoco en un instructivo vamos a determinar todos los preventivos, informes de todos los preventivos detenidos de todas las cárceles. Por lo menos estamos empezando en algo. Y si bien he escuchado por la prensa, bueno, en forma reconfortante de que se va a hacer un análisis de la detención preventiva de los presos políticos, que como lo dice el doctor Guillén, son 390 y más, como también lo escuchamos al doctor Jorge Balda. Siempre se refiere a este tema por lo que es de los detenidos preventivos que él atiende, unos 300 aproximadamente, pero ¿qué sucederá con los que cuentan con una sentencia condenatoria? Tenemos un último recurso, que es la división extraordinaria de sentencia. De los casos, de los N casos que tienen nuestros detenidos preventivos o nuestros perseguidos políticos, sé que algunos tienen ya de sentencias condenatorias. De repente no ejecutoriadas. ¿Por qué? Porque estamos en un grado estamos, bueno, seguramente la defensa interpuso las apelaciones correspondientes, pero los que ya tuvieran sentencias condenatorias tendría que llegarse a este último recurso a fines de establecer la responsabilidad o no, tomando en cuenta un tribunal o más bien unos jueces imparciales que no estén sometidos y puedan ratificar o revocar las sentencias que para mi entender son arbitrariamente dispuestas, doctor Zuruco, doctor Guillén. De repente tenemos una delgada línea también entre lo que es lo jurídico, ¿no? Y o con esta inmersión política, o por lo menos el conjunto de la sociedad en algún momento llega a interpretarlo así. Pero si vemos también en los resultados, de repente son las primeras señales de una seguridad jurídica, es decir, cuando las autoridades, si bien en la ley 1173 y otras normativas vigentes, han obligado a que los jueces salgan de donde se encuentren para que puedan ir hasta los centros penitenciarios y tengan contacto con los imputados, las personas detenidas. Eso es un gran avance. Es decir, anteriormente, ¿no? Teníamos únicamente a estos señores jueces únicamente en los estrados y ellos solo veían a los imputados al momento de su aprehensión, ¿no? E incluso le indicaban una medida cautelar cuando el propósito sería cautelar a una persona y la finalidad no sería, sino mejor el precautelar sus derechos y garantías constitucionales y no cautelarlos como tal. Pero ¿serán estas las primeras señales que nosotros tenemos para poder pensar que la justicia en adelante va a cambiar, doctor Luis Adolfo Guillén Sánchez? Y justamente se ha criticado ampliamente esta elección de nuevos magistrados, ¿no? O sea, la elección en realidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuando han sido llevadas, nos han traído a que se escoja a autoridades que no conocíamos, una muy poca participación ciudadana, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora? Evidentemente lo que ha pasado es de que la ciudadanía ha empezado a sentir cómo se ha utilizado mucho más arbitrariamente esta persecución política. Y entonces, de repente tenemos un resultado, un nuevo resultado con nuevas autoridades. Y nuevas autoridades que están empezando a dar señales claras, incluso están empezando a dar señales claras en el establecer que
los jueces departamentales no se pueden ya entrometer, deben de respetar justamente el voto del pueblo. Hablamos del caso de consorcio de jueces en el que se intentó tumbar a la magistrada Coaquira, ¿no? Entonces, obviamente sí hay señales, señales muy fuertes desde que este nuevo tribunal ha asumido nosotros como defensa de la ex mandataria. Bajo las elecciones de este nuevo tribunal, hemos obtenido procedimientos marcadísimos dentro de lo que es el proceso de EVA, que nos han llevado a que al día de hoy se esté sustanciando trámites, por lo menos lo podríamos decir, porque no es el juicio en sí, trámites dentro de lo que es el cumplimiento de la ley 044, vale decir, juicio de responsabilidades. Entonces, estas señales son claras por parte de nuestras autoridades electas. Hace un tiempo discutíamos con el doctor Gutiérrez una de las decisiones de nuestro amigo vocal o del Tribunal Constitucional, Boris Arias, ¿no? El hecho de hacer que las acciones de libertad sí o sí se tengan que llevar de forma presencial. Y doctor Soruco, doctor Gutiérrez y queridos colegas que se encuentran acá, ustedes saben que eso era algo esencial. Ustedes saben que eso era algo fundamental porque el habeas corpus obviamente lo primero que prevé es de que el cuerpo esté presente, ¿no? Entonces, no solamente es la instructiva que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, sino que están abriendo señales claras y señales esperanzadoras, evidentemente, de la recuperación de la independencia judicial. Eh, Más allá de esto, que yo quisiera también retomar otros elementos. Hace un momento, en la primera intervención, hemos hablado de cómo lo ha ido afectando o cómo se fue afectando la independencia judicial. Ahora les traigo otro elemento y evidentemente la ausencia de carrera. ¿No? La ausencia de la profesionalización de los jueces. Muy pocos de nuestros jueces han ido a la escuela de jueces. Cada vez hay un problema, se cierran las vacantes, no salen de promoción. Los que salen de la escuela de jueces son llevados a los distritos más alejados a efectos de que no asuman esa posición. Son realidades en todo nuestro sistema nacional. Entonces, obviamente, el nombramiento de jueces a través de procedimientos no establecidos claramente y que respeten la carrera judicial, ha sido otro de los elementos durante estos 15 años del movimiento al socialismo que efectivamente no ha permitido fortalecer la independencia judicial. Bien, hace un momento indicaba también, doctor Luis Adolfo Guillén, que existía de los antecedentes, ¿no? La intromisión con la aprehensión a jueces. El doctor Marcos Reyes Zamorano, en un mensaje, nos ha indicado una sentencia constitucional que la podemos revisar todos, la 0038 quebrado 2023 S4, que bueno, al parecer sí, se tienen los lineamientos necesarios para poder establecer una garantía, ¿no? De la independencia judicial, siendo más técnicos. En este caso, el Tribunal Constitucional reafirmó que la detención de un juez debe ser un acto de última ratio, es decir, que al último, cuando ya se haya establecido todo anteriormente, y solamente se debe proceder bajo las más estrictas garantías del debido proceso con respecto a la medida cautelar, ¿no? La detención preventiva, en este caso, se evalúa con una especial rigurosidad, ya que su aplicación sin una fundamentación sólida y legal podría constituir en una, ahí va, injerencia indebida en el ejercicio de la función judicial. Justamente lo que indicaba doctor Luis Adolfo Guillén. Sí, efectivamente. Y la vi justamente, es la sentencia constitucional 0038/2023-S4. Veamos la fecha, ¿no? Es decir, que estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional han llegado de forma tardía, ¿no?
Y yo por eso decía, o sea, me puse a intentar buscar este antecedente de la primera aprehensión de un juez por el Ministerio Público, lo que debemos de recordar, ¿no? Partimos de que el año 99 migramos de un sistema inquisitivo a un sistema procesal mixto en Bolivia que rescataba justamente el sistema acusatorio. Y dentro de un sistema acusatorio mixto, no puede haber pues antecedentes o no se podía creer, como fue proyectado el Código de Procedimiento Penal año 99, que el Ministerio Público creciera tanto, con tantas facultades, que de repente procediera a la aprehensión de jueces, ¿no? Entonces, eso es una situación completamente alarmante y evidentemente al día de hoy ya tenemos una línea jurisprudencial que en muchos casos se sigue, pero cuando existe una intromisión política, evidentemente no es seguida, ¿no? Entonces, evidentemente, la aprehensión de jueces que se dio, como lo decía, seamos hace un momento, fue una clara evidencia, ¿no? Una clara evidencia de que teníamos un órgano ejecutivo que no le estaba importando la independencia del órgano judicial, un órgano ejecutivo que no actuaba de forma transversal en respeto a los otros poderes del Estado. Un órgano ejecutivo que ya había tomado medidas para ir debilitando a los otros órganos de Estado. Nosotros lo hemos vivido, obviamente, en todos estos años de litigio y hemos visto cómo un órgano judicial, lo decía el doctor Gutiérrez con un ejemplo tan sencillo, cómo bajo una política de luchar contra la violencia contra la mujer, efectivamente se empezó a disponer que todos estos casos tengan que tener detención preventiva. ¿No? Entonces, obviamente, no han habido solamente los actos políticos, sino aquellos actos que instruía el Estado y que el órgano judicial, un órgano judicial debilitado, sin presupuesto, un órgano judicial sin carrera para los jueces, donde se cerraba la escuela de jueces, donde efectivamente no participaban y tal vez un tercer punto, entonces ahora tomarlo, casos emblemáticos casos que no han perseguido una acción delictiva, como estos casos políticos, pero hay otros casos. Eh, Mandaron un abogado a la cárcel, el doctor Eduardo León, colega nuestro. El Emblemático ese doctor caso. Jorge, claro, el doctor Ujú. Jorge Bala estuvo detenido, fue aprendido, un gran jurista boliviano, amigo de todos nosotros, efectivamente fue detenido. Y no estamos hablando de su última detención. ¿No? Estamos hablando cuando lo detuvieron con el caso de Belaúnde, ¿no? Entonces, debemos de recordar Masacre de las Américas, pero ¿se acuerdan del caso Aerosur? El Roca, Roca era este señor, o sea, era el Sí, sí. gobierno contra la supuesta media luna y evidentemente el gobierno aplastaba a los abogados, aplastaba a los jueces y aplastaba lo más importante al ciudadano, aquella persona que estaba siendo sometida en la coerción penal y que evidentemente ustedes, colegas, concordarán de que efectivamente no puede pasar, de que efectivamente la coerción penal no puede ser utilizada primero a discreción, segundo a servicio de intereses ajenos, más que el de administrar una justicia adecuada. Doctor Abel Gutiérrez, Rubín de Celis, vemos también con preocupación que el abogado en todas sus formas, llámese abogado en el ejercicio libre, el fiscal de materia, el juez, el magistrado, etcétera, nos encontramos también frente a ese filtro que es el poder judicial. ¿Cómo podemos resguardecer, cómo podemos reclamar nuestros derechos e identificar en el momento que vemos vulnerada nuestra independencia judicial? Yo pienso que el doctor ha sido muy puntual y muy exacto al señalar un caso emblemático que todos los abogados que quizás hemos sufrido una amedrentación, una intimidación del gobierno respecto a un caso quizás muy conocido o debatido en estados judiciales. El doctor León, entre los primeros, si no es el primero, ha sido muy valiente al ofrecer la defensa técnica a una ciudadana
empero contrario a los intereses del gobierno. Ahí nuestro colegio de abogados nacionales, los colegios de abogados de cada distrito han guardado un silencio cómplice. Han permitido una detención preventiva de un abogado que estaba ejerciendo una defensa técnica. Si se dan cuenta, en ese momento, cuando estaba ya el gobierno del MAS inmerso en todas las instituciones, no, yo calculo que también hubo un amedrentamiento a los presidentes de los colegios de abogados o al presidente en ese momento de la CONALAF para no poder asumir o no reclamar a esa detención de un abogado que simplemente ejercía su trabajo defendiendo o ofreciendo una defensa técnica, así como lo dice nuestra Constitución política del Estado. Ha habido un silencio cómplice. No obstante a eso, que aguardó detención preventiva, se marcó una línea jurisprudencial respecto a las emisiones de sentencias por el Tribunal Constitucional, obteniendo la libertad de este ciudadano. De más adelante, no se aplicó el control de convencionalidad respecto a la proporcionalidad de medidas cautelares. Hemos recorrido todo este tiempo con un cierto temor de poder escoger un caso que sea contrario al gobierno para no poder sufrir alguna amenaza o disponerse de una aprehensión en nuestra contra. Creemos que de a poco se ha ido consolidando un poco el trabajo del abogado, del colega abogado a nivel nacional. No obstante que existen casos también en la ciudad de Santa Cruz de que algunos colegas tuvieron que buscar refugio en otros estados a fines de no ser detenidos preventivamente. Pero ese es el atisbo, esa es la esperanza de los profesionales abogados que puedan ejercer imparcialmente ante los tribunales y no sufrir amedrentamiento. Se avisora, como lo había señalado, una independencia judicial con estos instructivos, con estas, no sé, nuevas resoluciones que puedan librarnos de estas quizás presiones que tienen los jueces para que no haya tanta detención preventiva en los justiciables. Existen nuevas autoridades en el Tribunal Constitucional. Evidentemente, con el doctor Guillén hablamos de las nuevas resoluciones y nuevos criterios emanados por el doctor Boris Arias, pero yo fundamentalmente todavía sigo esperando un boom en las resoluciones, por así decirlo, que son importantes las que ha señalado el doctor Boris Arias, pero necesitamos referirnos a una reconducción, por lo menos en establecer de que las detenciones preventivas en temas de la 348, que es un tema muy latente en nuestros días entre la sociedad y el reclamo de las mismas, que muchos piden que se pueda derogar esta ley. Incluso escuché a algún candidato, por no mencionarlo, que esta ley lo podría abrogar respecto a la aplicabilidad de nuestro Estado, lo cual no es evidente. Puede ser quizás un fundamento político o para ganar más simpatizantes, pero no es posible abrogar esta ley, porque esta ley es convenio de los compromisos internacionales que tenemos respecto a la Belén do Pará, Belén do Pará y CEDAW, que nuestro Estado tiene la aplicabilidad o tiene la obligatoriedad de poder ejercer nuestras leyes, ejercer esa ley en nuestro país. Otra cosa es que nuestros funcionarios judiciales no tienen la independencia o la especialidad cabal como para poder determinar si una detención preventiva es aplicable o no en un determinado caso. Estamos muy esperanzados. Yo creo que a modo también de reflexión y como una nota, un héroe silencioso en estas elecciones ha sido el presidente del Tribunal Electoral, el doctor Hassan Toif, si no me equivoco, por lo que no se ha denunciado más bien quizás intromisión, como en la elección del 2019, no se ha denunciado quizás amedrentamiento, quizás muy evidente a algún personero de la Corte Electoral y que ha garantizado que estas elecciones sean en los marcos respetables de quizás del ESOR, se pueda detener el reflejo el reflejo de la sociedad pedía renovación y cambio de modelo de Estado. Entonces, en todo ese cambio que estamos atravesando ahora y que atravesaremos seguramente, Dios mediante, seguramente está la intromisión al Poder Judicial. Gracias. Doctor Luis Adolfo Guillén, ya ingresando a las conclusiones realmente, si bien tenemos por un lado, ¿no?
el Estado convertido o entendido a partir del poder ejecutivo ha socializado bastante la idea a partir de varios momentos que nosotros entendemos, como por ejemplo el Tribunal Constitucional y aquella reelección o reelección en la cual ellos mismos continúan todavía vigentes, ¿no? Han utilizado varias formas jurídicas, llegando a una dictadura judicial. Y esa es la manera como indicaba dictadura judicial, al menos popularmente, es de la manera como se ha podido escuchar, incluso en muchos de las personas quienes estaban o están todavía en carrera política. Este es el otro panorama. ¿Cómo lo interpreta de esta manera esta dictadura judicial? Claro que sí. Bueno, no me voy a quedar porque realmente cada comentario que hace usted, doctor Soruco, y también el doctor Gutiérrez es bastante enriquecedor, ¿no? Antes de ingresar a eso, yo quiero comentarles una situación y un poco en concordancia con lo que hemos ido hablando, ¿no? Cuando hablábamos del doctor del doctor León, es importante recordar un antecedente. Ya para ese momento los colegios de abogados habían sido disminuidos en las facultades que tenían. El Ministerio de Justicia, recordarán ustedes, nos quitó la matriculación bajo el entender de que efectivamente pues todo esto lo iba a monopolizar y que no se debía ya de pagar. Y obviamente no quiero entrar en la discusión si es que los colegios de abogados cobraban mucho o no cobraban mucho y que por eso ingresó el órgano ejecutivo, pero evidentemente hubo una intromoción de Papa Estado, el órgano ejecutivo, en este caso, que buscó disminuir la fortaleza que pudieran tener los colegios de abogados, ¿no? Y que, bueno, esperemos que el día de hoy también sea una meta y sea un reto por nuestros nuevos representantes en los colegios de abogados de recuperar estas fortalezas, de ser la voz de todos aquellos abogados que litigan. Y esto lo quiero asociar con lo que decíamos en un momento dado. Antes de aprender a un primer juez, antes de empezar con esto, el órgano ejecutivo bajó el presupuesto de la justicia. Es decir, que si hacemos un análisis, siempre van a haber medidas previas que hemos ido viendo dentro de estos 15 años por parte del órgano ejecutivo, por el partido político de turno, que han ido debilitando las esferas donde iban a atacar. Y esto pasa porque obviamente, conforme los informes que dio García Sayán, conforme los observatorios judiciales que ven a la justicia del día de hoy, se encuentran esferas de acción. Esferas, por ejemplo, de persecución política, donde primero comienza, por ejemplo, la persecución, en este caso, a autoridades judiciales, después a abogados, en los casos políticos, a ex políticos. Cuestión de ir preveyendo que la respuesta de la ciudadanía no sea abrupta, pero de esa forma se va penetrando, se va fraccionando la independencia judicial, la autonomía, el libre ejercicio de la profesión del abogado y pues evidentemente vamos afectando justamente el funcionamiento del derecho de forma independiente, tanto en el órgano judicial como en el libre ejercicio de la profesión. Ahora bien, eso lo decía para no quedarme, pero para responderle, doctor Soruco, ¿cómo vemos esta situación en cuanto a el Tribunal Constitucional? Y usted lo decía en una primera instancia, la reelección. O sea, y estaba haciendo usted referencia a la reelección, a decisiones que han utilizado los partidos políticos de izquierda a efectos de lograr reelección. Y por eso hemos tenido un presidente 20 años. Yo pienso, doctor Soruco, que cuando usted y yo estábamos en la universidad, jamás nos imaginamos que existiera una vía legal para poder extender la presidencia de forma democrática. Pero ¿sabe dónde ha pasado estas situaciones? En África, en las dictaduras reales, ¿no? Donde evidentemente, pues, en estas dictaduras reales se tiene de que se sigue convocando elecciones, pero sigue saliendo la misma persona. Y ahí se tienen argumentos jurídicos, pues no todo argumento jurídico es válido.
No todo argumento jurídico efectivamente debe ser cumplido. Y eso es lo que ha hecho este Tribunal Constitucional. En estos 15 años han salido decisiones que evidentemente no correspondían ser llevadas, que no correspondían a principios básicos del derecho y que han tenido consecuencias abismales. La reelección de la máxima autoridad de un Estado presidencial, habilitarlo a reelección. Y obviamente, pues es una situación que claramente pues, nos ha llevado a una dictadura judicial, pero que no viene del propio órgano judicial. Yo más bien creo que deberíamos de ver a un órgano judicial enclaustrado, un órgano judicial atrapado y sometido al órgano ejecutivo, porque no es el órgano, lamentablemente no es el órgano judicial el que efectivamente ha tomado la decisión de habilitar estas reelecciones, sino que son decisiones que ha tomado por la presión, por el miedo, por lo que efectivamente estábamos viviendo, un Estado completamente autoritario y por lo que efectivamente estábamos viviendo, un órgano judicial que actuaba sin independencia judicial. Bien, gracias, doctor. Ahora voy a ir con las conclusiones también, querido doctor Abel Germán Gutiérrez Robín de Celis. Me quedo con el mismo tema. El resto de la sociedad dice, pero si hay una dictadura judicial, en todo caso, ¿qué opinión le merece? Evidentemente, eso es la apreciación del ciudadano de a pie, de las autoridades, del abogado litigante, de absolutamente todos. Existió, bueno, existe una dictadura judicial. Esperemos que cambie el paradigma del Tribunal Constitucional Plurinacional y las esferas más altas de administración de justicia para poder entender de que evidentemente ahora ya no existe esa presión del gobierno o del ejecutivo a fines de que puedan los fallos favorecerlos respecto a algún justiciable opositor al gobierno. No tenemos en mano todavía ninguna sentencia, si se dan cuenta. A la voluminosidad de las sentencias dictadas por estos tribunales, con la contaminación del partido de gobierno en las resoluciones, ya no había fe para poder siquiera plantear una acción de libertad, un amparo constitucional, porque tú sabías que son funcionarios dependientes del gobierno. Es decir, lo que teníamos que hacer era acudir a las instancias internacionales que entiende el doctor Guillén lo ha realizado respecto a las arbitrariedades sufridas por precisamente la exmandataria Yanine Áñez, y no por el hecho de defenderla, sino simplemente porque evidentemente ante la falta de independencia del Poder Judicial, tenemos que acabar la subsidiariedad interna. Posteriormente, realizar la denuncia a la CIDH, ya con el trámite vigente y todos los resultados. Yo estoy seguro de que estas arbitrariedades van a tener consecuencias a nuestro país. Y como lo dijo también un conocido doctor y amigo mío también, el doctor William Vasco Ruta, es cuestión de tiempo. La sentencia va a llegar tarde o temprano y los responsables van a tener que responder a todos sus actuados, como el caso Rosa. Conocemos las circunstancias de la CIDH respecto a las obligaciones de Bolivia. En el caso Rosa ya existe una sentencia, entiendo que están en ese trámite de poder llegar a un acuerdo con las víctimas, donde las víctimas, hasta donde entiendo, señalaron que no quieren llegar a un acuerdo, quieren ver a los responsables ser justiciables. Es decir, de que estas arbitrariedades ante estos perseguidos políticos, tarde o temprano llegará una sentencia emitida por la CIDH en la cual el Estado tendrá que responder esta principalmente falta de protección al debido proceso en sus varios elementos que configuran. Ese es el panorama que mi persona aprecia. Es cuestión de tiempos respecto a la independencia judicial que no hemos tenido hasta ahora. Probablemente tengamos en un futuro, Dios mediante, con este nuevo gobierno, cual fuera que entre, por lo menos hemos salido de ese hoyo en el que estábamos respecto a la sumisión que el más no se ha tenido respecto también y comparando
a las autoridades, más bien arbitrariedades ocurridas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, como siempre lo hemos declarado. Y nosotros éramos quizás cómplices en alguna manera, porque el propio gobierno nos estrellaba en la cara diciendo de que Bolivia será un país comunista, porque Fidel nos da la orden, nos da el lineamiento, aquí no hay nada que preguntar. Fueron las palabras de un expresidente y lamentablemente nadie decía nada. Pero teníamos al frente en nuestras calles muchos ciudadanos venezolanos que de rodillas pedían unas monedas para alimentarse. Y aún así, quizás, y aún así, se votó en un cierto momento, en cierta elección, por el partido del MAS. Eso es no tener memoria histórica. Lamentablemente, se dice que la voz de Dios es la voz del pueblo, pues es mentira, eso es una manipulación que hacen altas esferas políticas para poder contentar o por lo menos interceder en el raciocinio de los ciudadanos para borrar esa memoria histórica que si la tuviéramos, elegiríamos bien a nuestros representantes. Estamos saliendo de una elección, estamos avisorando una independencia en todos los poderes, que es lo que necesitamos y es una característica de un Estado constitucional de derecho, por lo que las esperanzas están. Y nosotros, como ciudadanos, como abogados, fundamentalmente, principalmente yo lo digo en cada exposición, en cada clase, en cada conversatorio, que mi persona es un profesional independiente. Fuera, y el respeto a los funcionarios públicos, fuera quizás un funcionario público, estuviera, yo sé, sometido a las directrices de que mi jefe me plantee la línea. Entiendo que mandan QRs como para apoyar alguna candidatura, QRs para poder cubrir algunos gastos de presentación respecto a la línea, pero quizás tenemos esa magia los abogados independientes de que nos abstraemos y podemos, de todo eso, y podemos vertir nuestras opiniones de forma tal como lo apreciamos. Eso es mi convicción y Dios quiere que bendiga a Bolivia con estas nuevas autoridades, doctor Siduco. Bien, con respecto al instructivo que hemos analizado en esta experiencia de los 60 o más minutos que ya llevamos en vivo, vamos a estar atentos todavía, ¿no? Es decir, ha dado un plazo el Tribunal Supremo de Justicia, entonces todavía no sabemos, el día de mañana ya vamos a establecer de qué manera, cuál es la forma o la visión. Con ello quiero agradecer la presencia al doctor Luis Adolfo Guillén Sánchez, para que, bueno, en esta última parte, en otra oportunidad nos vuelva a acompañar nuevamente un reconocido catedrático de la Universidad de Derecho Penal 1 y 2, procesal penal de la Universidad de La Paz, y además también ha tenido sentencias constitucionales como la 1815-2014 que reafirmó los derechos de las personas privadas de libertad y la sentencia constitucional 085 quebrado 2021 que fortaleció la protección de garantías constitucionales en los procesos penales. Entonces son logros los cuales nosotros, el resto de los abogados, vamos a continuar en esa marcha. Muchas gracias, doctor. No, el agradecido soy yo por la invitación. En todo caso, pues siempre aplaudir estas ideas, estos emprendimientos, porque es necesario tener estos espacios. El día de hoy estamos aquí enfrente del doctor Gutiérrez, el doctor Soruco, mi persona, pero pues sabemos que hay muchos colegas, sabemos que hay excelentes abogados en este país. Vi el doctor Reyes nos aportó por el chat con ciertas sentencias constitucionales. Entonces es importante tener estos espacios de diálogo, estos espacios de análisis para poder tener una mirada mucho más integral de lo que es la justicia y de lo que está pasando en nuestro país el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Por mi parte, cuenten conmigo cuando deseen y cuando vuelvan a hacer estos cursos y estos conversatorios, ¿no? Un saludo muy cordial, muy buenas noches. Gracias a todos los asistentes. Y muchas gracias también al doctor Abel Germán Gutiérrez Robín de Celis. Siempre todo nuestro respeto, ¿no? Tenemos todavía acá un libro que quiero aprovechar la recomendación de las personas quienes están viendo, Riesgos Procesales, del doctor Abel Germán Gutiérrez Robín de Celis, que es de formación profesional, ¿no? Con diplomados en materia constitucional y en materia penal y procesal penal, y además también con una amplia experiencia. Este libro, el cual es autor, también nosotros los podemos contactar. ¿Dónde lo podemos encontrar el libro, querido doctor? Y muchas gracias por su presencia en este espacio.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que estos conversatorios, como lo dice el doctor Guillán, hace mucho bien a la reflexión del colega abogado, a la ciudadanía, de todos estos abusos que hemos pasado por todos estos años y avisorando un futuro mejor. Y respecto al libro, evidentemente, es fruto de los muchos años de litigio en materia penal. Desde mi formación más básica, desde que empecé quizás como un supernumerario en un cautelar en este distrito, después una oficina jurídica en materia penal y posteriormente ya con un criterio propio y con toda la experiencia de haber atravesado estas etapas, quemado estas etapas, tengo el privilegio de haber escrito este libro respecto a los hierros procesales, también contrastado, ejerciendo un control constitucional y de convencionalidad por la jurisprudencia de la SIDH, que pues, sin duda al apasionado abogado penalista investigador le va a servir en manera quizás ilimitada. Muchas gracias por la invitación y bueno, con usted, señor doctor Soruco, que se contacten con usted. Yo sé que usted tiene algunos ejemplares más que yo le envíe a Santa Cruz, entonces sería un honor para mí continuar quizás difundiendo estas ideas que desde mi perspectiva de litigante las plasmo en este escrito. Claro que sí, doctor. Bueno, las personas Gracias. comunicarse al 728-65-312. Y quedo muy agradecido realmente por todos los convocados hoy en la noche, quienes estamos en esta plataforma, que han participado mediante los textos y que han estado junto a nosotros en todo lo largo y ancho de Ratio Juris. Y he visto que a pesar de que en la noche de viernes tenemos muchas actividades, habemos varios abogados de este grupo de estudios que estamos siempre con esa inquietud de poder escuchar y promover este tipo de temas, socializar este tipo de temas. Lo mismo vamos a tener el día martes, así es que todos están convocados porque va a haber un tema muy importante también en materia penal. Manténganse en nuestros grupos de estudio que ya les vamos a informar todo al respecto. Gracias a todos y tengan un lindo fin de semana. Pásenla a todos muy bien. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias.